Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Ahora sí vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que es la penúltima del Seminario Ciudad Habitable. Tenemos una sesión hoy y otra sesión el 10 de diciembre. Y estas dos sesiones se enfocan a tratar el tema de la lucha contra la violencia de género dentro de los 16 días de activismo que convoca ONU Mujeres. Entonces, nosotros organizamos dos sesiones que hablan del tema justamente de violencia de género en espacios urbanos. Y empezamos estas dos sesiones con la ponencia del día de hoy que nos va a presentar la maestra Lina Gabriela Beluzarán, y que es un tema muy fuerte que habla sobre la desaparición de personas en la zona metropolitana del Valle de México, desde un análisis espacial que resulta muy inteligente tanto por su metodología como por los hallazgos que tiene, ¿no? A mí cuando leí su investigación se me hizo muy, muy interesante y quisimos compartirla con ustedes. Entonces, para ello les voy a presentar primero a la maestra. La maestra Dina Gabriela Beluzarán Chávez es alumna del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ella es maestra en Análisis Espacial y Geoinformática por la Universidad Autónoma del Estado de México. Está interesada en generar investigación de justicia espacial y justicia socioespacial. Particularmente se enfoca en el tema de los estudios de género y de grupos vulnerables. Y está capacitada en el uso, gestión y aplicación de aplicaciones geotecnológicas para la solución de problemas ambientales y sociales. Y como lo van a ver ahora, este justamente es un análisis muy enriquecedor, porque es el análisis territorial de un fenómeno del que nosotros leemos todos los días, que tenemos una preocupación, pero verlo plasmado en el territorio es muy interesante. Entonces, sin más, Gabriela, te cedo la palabra. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues voy a comenzar. Lo primero que tengo que decir es que pues esto no se puede escribir, no se puede comentar si no es desde adentro, ¿no? Desde el activismo. Entonces, pues dentro de las múltiples violencias que se pueden encontrar en las zonas metropolitanas latinoamericanas, obviamente la desaparición involuntaria de personas o cometida por particulares es un delito siguiente si quieres, que se encuentra obviamente de manera muy constante en México, y con la entrada de las políticas que facilitaron la entrada del neoliberalismo y a raíz de la mal llamada guerra contra el narco, pues este fenómeno se elevó impresionantemente y pues ha tenido un fuerte despunte dentro de los crímenes que se cometen cada día. Este fenómeno, si bien no es nuevo, porque se ha dado a través de toda la historia de la humanidad, en los últimos 10 años se le ha dado una importancia debido a la creciente magnitud del problema en México, y estamos hablando de una crisis humanitaria y son crímenes de lesa humanidad. Bueno, dicho fenómeno no se podría entender más que como un sistema de conjuntos, donde uno de ellos es el contexto de la vecindad con los Estados Unidos de América y la trata de personas, y esto es porque, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es un negocio, sobre todo la trata de personas, que genera aproximadamente 36 mil millones de dólares anuales, y consideran que México es un país de origen, tránsito y destino de las víctimas, y cuya explotación sexual o laboral se da en ambos países. La segunda parte de este sistema de conjuntos es pretender entender el fenómeno de desaparición involuntaria de personas, y pues es obviamente el lugar donde suceden. Pues para Herbert, la tarea es comprender las formas en que ha surgido dicho lugar y las características que han asumido. Retomando las ideas generales de David Harvey y Doreen Macy sobre los lugares, estos no son estáticos, sino son producidos, por lo que se encuentran en constante transformación. Por lo que para esta investigación yo considero como lugar
al espacio donde sucede el delito, que puede ser desde una región, una zona metropolitana o un municipio dada la escala de los datos. Y bueno, y la tercera parte pretende comprender cómo ciertas características de la población que habita en estos lugares, cuáles son las características que tienen estos lugares para generar esa vulnerabilidad social y económica que los vuelve víctimas en un sistema hegemónico. Esto es a través de la acumulación de la miseria, y ya que lo que hace la acumulación del capital, obviamente, como decía Dussel, es el aumento del proletariado. Bueno, si bien desde la geografía del crimen se puede interpretar que un fenómeno delictivo no es estático, es necesario entender cómo se comporta espacial y temporalmente por medio de las herramientas geotecnológicas que permiten incluir el género como un elemento de análisis. Ausente, extraviado, no localizado, desaparecido, son palabras que yo me encuentro a través de la bibliografía existente y que refleja que no existe un consenso para definir el concepto y significado de lo que es una persona cuyo paradero se desconoce. Para Park y Five, el concepto debe de ser como personas reportadas como desaparecidas. Mientras que para la politóloga Atkins, el concepto de la asociación de policías reduce a la persona a la que se encuentra desaparecida a un reporte y que como europeos blancos o americanos comparten una herencia del colonialismo, que es reducir a las personas a una condición de simples objetos. Este hecho delictivo sucede dentro de un territorio que se configura y se desconfigura constantemente, porque va más allá de sus fronteras políticas. Cuando es apropiado por el crimen, estas fronteras se vuelven dinámicas, se vuelven flexibles, no solo bajo la construcción social del territorio, sino bajo una lógica de acumulación que nada más es acumulación por sí, sino es acumulación de recursos, acumulación de personas, acumulación de redes de comunicación, acumulación para la accesibilidad, generando tensiones continuas y de relaciones de poder bastante desiguales dentro del territorio. Entonces, pues, vamos a encontrar que esta violencia se materializa en un espacio y momento concreto, pero que también estas acciones del crimen organizado se pueden identificar como las zonas oscuras de la economía capitalista, donde los procesos de acumulación utilizan el despojo violento, el contrabando de mercancías, las tratas de personas, el narcotráfico, la piratería, para posteriormente ser lavados en mercados legales como el financiero, el inmobiliario y en algunos aparatos del Estado. Esto es lo que se le conoce como la macrocriminalidad. Entonces, como comentaba, esta violencia se materializa también en el ser que habita ese lugar. Este ser tiene un cuerpo que en la perspectiva de Lindon ve y siente el espacio por lo que lo experimenta. Si este es un espacio de miedo y violencia, se genera una simbiosis entre ellos. El ser vive su cuerpo como una extensión y lugar, y desde el sujeto que ejerce la violencia, es un ejercicio de control sobre el territorio y los otros. Y esa violencia como práctica social se corporaliza dentro del sujeto. Para Sustaita, bajo un escenario de violencia, el cuerpo sufre un tipo de transustanciación de dominios. Es un cuerpo fragmentado que se convierte en un relato del cuerpo social y nos va a narrar precisamente dos historias. Es un cuerpo que nos va a hablar sobre los poderes institucionales que, disputándoselo, lo someten a diversos procesos de construcción y de construcción corporal. Para López Marroquín, en México van a intervenir diferentes factores para dar un uso asignado a una persona objeto. Esto es las características como la edad, el género, las características físicas, el origen étnico, racial, la escolaridad y otros tipos de fenotipos.
Es un negocio donde la mercancía es humana. El reclutamiento es una forma de secuestro donde existen gran variedad de víctimas, desde bebés hasta personas adultas, que tienen diversos objetivos y destinos. Para los más jóvenes, principalmente las niñas y las adolescentes, es el comercio sexual y la pornografía. Además, López Marroquín nos externa que la vulnerabilidad de las víctimas, principalmente mujeres y niños, tiene su origen en el patriarcado, donde se objetualiza en su máxima expresión para el placer sexual del hombre, porque en dicho sistema somos considerados como sujetos de segunda. Dicho de otra manera, el cuerpo es territorio y al igual que él es donde se ejerce la violencia. Es despojado, se objetiviza, se cosifica, se mercantiliza, se despedaza, se desecha como parte de un ejercicio de control mediante el terror. Este cuerpo territorio, si bien responde a una objetivación de prácticas de acumulación del capital, ya sea por parte del Estado o del crimen organizado, también es un lugar de construcción social, de apego, de afectos y de deseos. Para Pavlovskaya y St. James aluden que bajo la mirada colonial masculinista, los territorios son conquistados y civilizados para controlarlos y bajo la imaginación autoritaria feminiza las tierras colonizadas, lo que permite a los amos tratar tanto las tierras como a sus mujeres, por extensión a naciones enteras como sujetos coloniales legítimos, incapaces de gobernarse a sí mismos. Entonces vienen 4 preguntas de investigación, que es, ¿cuál es el panorama que presenta la zona metropolitana, que se presenta en la zona metropolitana del Valle de México? ¿Cómo se conforma espacialmente este delito de lesa humanidad? ¿Y cuál es la génesis y características de las zonas con altos índices del delito de desaparición de personas? Y se pueden determinar algunas características de la población que habita estas zonas. Bueno, la metodología es, se utilizaron como fuentes de información y unidades de análisis. Se utilizó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el índice de rezago social, también se utilizó el total de homicidios por municipio, así como de armas incautadas. Para el área de estudio y temporalidad, es la zona metropolitana del Valle de México en un periodo de 1988 al 2018, y el método es el método de análisis espacial que conforma 3 modelos, que es el análisis Gettys-Ord o de puntos calientes, la regresión geográficamente ponderada y un Cochrane para ver cómo pinta a futuro. Y obviamente al utilizar para esta investigación los datos que corresponden solamente a las mujeres desaparecidas, pues lo que se está haciendo es retomar un diálogo entre la geografía feminista y los sistemas de información geográfica como una práctica de la producción para recuperar precisamente este sujeto cartográfico. Bueno, estos resultados no pueden ser interpretados si no es por medio de la conjunción del neoliberalismo en unión con el crimen organizado. Bajo esta perspectiva de acumulación, obviamente los métodos de mundialización que llevaron a hacer de México una región donde se pueden observar diferentes procesos y fenómenos son resultado de las políticas que trajo consigo, obviamente, el neoliberalismo, como les comentaba. Estas también pueden ser acumulación del capital, pero también junto con las actividades legales se progresaron también en las actividades ilegales y que también trabajan bajo bajo la oferta y la demanda, como precisamente, ¿no? La segunda es que estamos subordinados de las periferias al área central. Mediante la lógica de la teoría de los lugares centrales, México y América Latina se deben entender como espacios de dependencia y subordinación frente al dominio del capital extranjero. Para Daniel Yernox, esta teoría explica cómo la subordinación de la región a la ciudad central y a menor escala se convierte en la subordinación de arcas consumidoras al centro productor. Algo semejante sucede obviamente en la zona metropolitana del Valle de México, pues presentan un conjunto de alcaldías como un centro de negocios y las periferias
municipios que se encuentran subordinados a estas. También nos permite identificar cómo la crisis económica de los años 80 llevó al desmantelamiento de la industrialización en América Latina y particularmente en México, convirtiéndonos en receptores de capital extranjero, y que esto permitió la pauperización de los salarios y las condiciones laborales. Hubo una aplicación incondicional de las políticas neoliberales por parte de los países latinoamericanos, generándose profundos procesos de descomposición de los sectores agrarios, la economía y la sociedad. Tenemos un estado del bienestar que fue desmantelado y que esto permitió nuevamente la transformación de los espacios urbanos y periurbanos como una idea de homogeneización vinculada al desarrollo y crecimiento. Además, la reprivatización de los espacios públicos y la generación de mecanismos de acumulación monopólicos. Y obviamente todo esto es como un conjunto para poder entender qué es lo que pasa en esta zona metropolitana. Con respecto ya a lo que es nuestro tema, encuentro que en la zona metropolitana del Valle de México vamos a tener que por rangos de edad y complexión encontramos que las mujeres desaparecidas van a estar en un rango de los 10 a los 24 años, así como pueden ver en la tabla, y los porcentajes obviamente son muy altos. Ahora, la complexión delgada o mediana, que es la mayoría de las mujeres, niñas, adolescentes que se encuentran desaparecidas, pues tienen que ver más que nada con estos estereotipos del cuerpo. Cabe hacer la aclaración de que no se pretende dar una interpretación determinista o sexista, simplemente es una descripción de los datos estadísticos, pues ya que este fenómeno es sumamente complejo. Entonces encontramos en este cuerpo territorio despojado precisamente las características de edad y complexión, como les comentaba, responden al uso dado y asignado por parte del crimen organizado como una persona objeto, lo que sugiere la posibilidad de que estas desapariciones involuntarias estén fuertemente conectadas con la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. Y bueno, ahí se hizo un análisis de puntos calientes o Gettysburg, como se le conoce, y encontramos precisamente que la zona roja es la zona donde tenemos una alta concentración de mujeres desaparecidas y como podemos ver precisamente son estos casos que vienen siendo, como comentaba, son municipios en que se encuentran subordinados al área central o al área de negocios. Encontramos precisamente 3 alcaldías y el resto son municipios. En estos casos, bueno, obviamente, teníamos que pensar qué es lo que pasa en estos municipios, en esta zona, donde, cuáles son las características que tiene, ¿no? Entonces se pensó precisamente en las características que nos pudiera dar, si teníamos muy determinada la historia de cómo se fueron desarrollando estos lugares, pues entonces vamos a ver que teniendo en cuenta esta concentración del delito, vemos que se encuentra precisamente en zonas densamente pobladas y que los rangos de edad de las jóvenes, como posibles víctimas de trata, se puede inferir que las zonas metropolitanas son un foco de atracción, para los perpetradores, debido a que pueden encontrar población con mayor vulnerabilidad social y económica, dadas las desigualdades que se gestan dentro de las zonas urbanas. En cuanto a la correlación que se dio entre las variables utilizadas en la regresión geográficamente ponderada, se obtuvo un resultado menor a 0.2. ¿Esto qué significa? Que solamente las variables que fueron utilizadas, que fueron la variable de educación, salud y servicio de energía eléctrica, solamente responden implica que solamente el 18.5% de este fenómeno en parte solamente es interpretado por estas variables utilizadas en la correlación con el delito de desaparición involuntaria de personas.
Los municipios que presentan una mayor correlación con las variables empleadas son precisamente Ecatepec y Nezahualcóyotl, que son los municipios que tienen también la mayor cantidad de personas desaparecidas. Sin embargo, en cuanto al informe de la pobreza en México para el año del 2015, de los 15 municipios con mayor número de personas en situación de pobreza, encontramos que 6 de ellos se encuentran en la zona metropolitana del Valle de México, y son Ecatepec, Iztapalapa, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Gustavo Amadero, Naucalpan y Naucalpan. Y en pobreza extrema, que implica tener al menos 3 o más carencias sociales de las 6 posibles, se encuentran en Ecatepec, Iztapaluca y Valle de Chalco. De las variables utilizadas, la que más destaca en la generación de la vulnerabilidad es la educación básica incompleta, pues presenta valores altos. Esto es que para algunos municipios, 1 de cada 3 habitantes no terminó la educación básica, mientras que en otros municipios es 1 de cada 4. Esta relación entre vulnerabilidad y la carencia de estudios básicos incide directamente en la falta de oportunidades y en la pobreza, ya que se encuentra vinculada con el abandono de los estudios de manera temprana y trunca los procesos de cualificación que se pudieran tener. Esto también crea situaciones de periodos largos de desempleo y precariedad contractual, y para autores como Belzunegui y Pastor, en estos casos existe una sobrerepresentación femenina. Una forma de entender esto reflejado en el territorio es a partir de la introducción de los mecanismos del desarrollo y expansión del neoliberalismo, como los procesos de privatización de lo público, la terciarización y la inclusión del capital financiero en la producción de la vivienda popular. Además de estas características que se dan en el territorio, me llevé el trabajo dije, bueno, pues si no se pueden explicar al menos con estas 3 características, ¿cuál puede ser otra relación? Y entonces lo que hice aquí, determiné la cantidad de homicidios y la cantidad de homicidios de mujeres y la cantidad de armas incautadas. Y aquí sí hubo una correlación espacial muy fuerte del punto 8%, lo que significa que casi el 80% de esta correlación es llevada por la violencia, ¿no? O sea, hay una fuerte determinación entre la violencia que se da en estos municipios con las mujeres desaparecidas en la zona metropolitana del Valle de México. Como les comentaba, si pensamos que la violencia como parte de las actividades que se permiten, bueno, podemos regresar a la otra, aquí nada más es la correlación. Si podemos pensar precisamente que la violencia como parte de las actividades que se presentan en estas zonas metropolitanas, se tuviera que pensar en la informalidad como parte de la complejidad de las urbes latinoamericanas, no como un precepto determinista o de criminalización, sino como resultado de una fuerte crisis económica y como surge a consecuencia de un Estado fallido que deriva en una desprotección para los pobladores y particularmente para las mujeres, dada la jerarquización y cosificación de los cuerpos en mercancías para el placer sexual de los hombres. Como les comentaba, aquí hay una correlación muy fuerte entre los homicidios de las mujeres con las mujeres desaparecidas, las armas de fuego. También tiene una correlación muy fuerte, pero con los homicidios, no así con las mujeres desaparecidas. Y bueno, dentro del modelo de predicción, se encontró en este análisis predictivo de Cochrane, nos permite establecer que hay una área continua que se va de noreste a sureste, concentrándose en las delegaciones periféricas de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México colindantes con ellas. Esto significa que, en mi opinión, esto tiene que ver, además de con la vulnerabilidad socioeconómica, con la red vial entre las ciudades y las metrópolis, principalmente siguiendo la ruta hacia el norte y hacia el este, coincidiendo con las rutas de traslado de personas tratadas o migrantes. Y bueno, como conclusiones, el delito de desaparición involuntaria de personas es un fenómeno bastante extendido en todo el territorio a lo largo y ancho del tiempo. No es nuevo y, sin embargo, su aumento en los últimos años se puede encontrar ligado a la macrocriminalidad existente no solamente en el país, sino en todas las regiones latinoamericanas. Debemos de hacer precisiones sobre las bases de datos
y que debe de ser, hay mucha molestia por parte de los familiares de los desaparecidos con las bases de datos. Ellos tienen que generar sus propias bases de datos y bueno, el RENAPET tiene varias inconsistencias. La principal es la tendencia a crear registros imprecisos que impiden tanto la afiliación correcta de la persona como las circunstancias de su desaparición, lo que impide una posible identificación de los presuntos responsables. Otro problema que tenemos, que encontramos, no nada más en América Latina, sino a nivel global, es precisamente la falta de un concepto único en desaparición involuntaria, y más que un problema, representa una manera de observar las distintas violencias que se ejercen desde diferentes frentes, ya sea para un estado omiso o por un estado criminal. Y bueno, en cuanto al conjunto de análisis desarrollados, podemos decir, en primer lugar, que nos encontramos ante un fenómeno de alta criminalidad que continuamente dibuja y desdibuja territorios en la búsqueda de acumulación del capital y que, si bien es generalizado, nos permite encontrar patrones espaciales, lo que hace suponer precisamente que existe un fuerte nexo entre esta y la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Si bien las variables utilizadas en las correlaciones no explican completamente el fenómeno, se tendría que pensar en otras que permitan identificar otros diferentes tipos de vulnerabilidad, como la pobreza o carencia alimentaria e incluso los porcentajes de informalidad a nivel local y municipal. Y bueno, para finalizar, considero que la discusión crítica se puede dar a partir del producto del análisis, pues además de considerar la historicidad de los lugares, permite mantener una perspectiva de género que permite visibilizar a las mujeres más allá de los espacios públicos o privados. Y pues, obviamente, para poder explicar y entender los resultados, pues como ya se expresa en Pavlovskaya y San Martín, ya no están escritos en posiciones singulares y masculinistas. Y bueno, pues gracias por su atención y hasta encontrarlas. Muchísimas gracias, Lina. Vamos a hacer ahora una ronda de comentarios y preguntas, porque creo que lo que tiene tu tema de investigación y la ponencia que nos diste es que manejas mucha información y todo un tema de conceptos y un planteamiento de un problema que, como dices, está inscrito en un modelo económico que tenemos, que hemos normalizado y que al mismo tiempo también está el tema que haces muy bien de plantearlo al inicio de tu presentación, porque creo que luego nosotros, con lo fuerte que es este fenómeno, tendemos a desensibilizarnos, ¿no? Y es pensar que lo que estás hablando tú son personas, ¿no? O sea, son niñas muchas veces, en la gran mayoría, de hecho, de acuerdo a las cifras que nos muestras, ¿no? Son niñas y tienen una familia que las está buscando, porque yo me acuerdo que había visto una ponencia tuya en el Congreso de Género y Espacio del año antepasado, bueno, la edición antepasada, y empezabas con unas cifras sobre el tema de que en Estados Unidos, cuando liberaban a personas que eran víctimas de trata, gran mayoría de ellas tenían gente que las estaba buscando en el lugar en el que desaparecieron, ¿no? Así Porque, es. o sea, no sé si tú tienes esa dato y nos lo puedes compartir, sería muy bonito, porque es como plantear el tema de estas personas tienen personas que las quieren, que las están esperando, que las están buscando y que están destruyendo su vida, buscando a su gente. Y, ajá, si puedes decir un poquito de eso, porque a mí eso como que me abrió los ojos, no sé por qué, o sea, de la magnitud del problema, porque claro, las cifras son impresionantes, pero la gente alrededor también es una tragedia. Sí, claro que sí. Mira, fue precisamente en el tercer Congreso de Género y Espacio donde yo empecé con este tema de desaparición involuntaria de personas, y precisamente quería hacer que la desaparición involuntaria de personas es diferente de la desaparición forzada de personas, aunque ya hablando con expertos y con las familiares de las personas, ellos consideran que todas las desapariciones son forzadas, porque estas niñas no se van por voluntad, están siendo forzadas a irse. Bueno, a irse, más bien, están siendo secuestradas, están siendo tratadas. Entonces, precisamente hay, como puedes ver, un problema con el concepto de desaparición, ¿no? Hay un problema etimológico impresionante, hay un problema que no sabemos si es
un problema territorial, etimológicamente hablando, que no haya un consenso precisamente en lo que es la definición de desaparición de personas. Y pues sí, en datos del propio gobierno de Estados Unidos, porque aquí casi no hay, comentaban precisamente eso, ¿no? Que muchas de las víctimas o sobrevivientes, como les queramos decir, de trata de personas que ellos rescatan en su territorio, tienen una alerta de desaparición en sus lugares de origen, sobre todo las mujeres y las niñas. Entonces, pues obviamente, a partir de ahí surge, ¿no?, el cuestionamiento, porque también podemos inferir que es trata de personas, pero no podemos o no tenemos la manera de llegar muchas veces a estas personas, porque obviamente se les reserva su identidad, porque muchas de ellas se quedan en los lugares donde son rescatadas bajo las leyes de amparo. Y obviamente lo que podemos escuchar, lo que podemos es de las mujeres que deciden hablar, ¿no? Como víctimas de trata de personas, como víctimas de prostitución y otros temas, ¿no? Entonces sí es un tema muy fuerte. No hay datos precisos porque el mismo gobierno lo reserva, ¿no? El gobierno estadounidense lo reserva. Pero sí más o menos decían que como un 80% de estas mujeres rescatadas tienen esa alerta, ¿no?, de desaparición. Entonces es importante ver que sí hay un nexo y cómo es que se da este nexo, ¿no? Y bueno, esa sería como la respuesta, ¿no? Sí hay nexos, sí hay familia buscándolas, o sea, hay que ser súper empáticos, no hay que caer en el discurso del gobierno, en el discurso del sistema, se fue con el novio, en algo andaban, porque es revictimizar y es criminalizar, ¿no? Cuando en realidad son víctimas, y también las familias son víctimas, las que las andan buscando son víctimas también. Muchas gracias. Oye, aquí nos preguntan, es que cuando hiciste tu presentación había mucha información y fue muy claro, pero fue un poco rápido para la gente que estamos acercándonos al fenómeno. Entonces nos preguntan si puedes repetir el tema del rango de la edad, la situación económica y escolar que comparten las mujeres que son afectadas en la zona metropolitana. Ok, si pueden poner Sí, podemos la regresar. diapositiva, justo esa diapositiva, regresarla. Precisamente en los datos que vienen dentro del RENAPED, que es el Registro Nacional, que era un registro que tuvo efectividad hasta el año del 2018, hasta abril del 2018. Después de esto desaparece. Eran datos abiertos y obviamente lo que venían en esa información era precisamente el lugar de desaparición, no en todos los casos. El origen venía la desaparición, ya sea estado, municipio, el rango de edad, venía la edad de la persona y venía el sexo de la persona y la complexión de la persona, si tiene alguna raíz étnica, si tiene alguna discapacidad y alguna característica física importante. El problema, como les comentaba con el RENAPED, es que no estaba bien hecho y muchas veces se saltaban muchas de las cosas que podían identificar a una persona. Tenía en ese entonces muy pocas variables y bueno, dentro de estas variables, pues obviamente destacan los rangos de edad y la complexión de las personas, ¿no? En este caso de las mujeres desaparecidas. Y como pueden ver, los rangos de edad van de los 10 a los 24 años, siendo el rango más fuerte con porcentaje o con una mayor frecuencia de personas desaparecidas, de mujeres, de adolescentes desaparecidas, de los 15 a los 19 años. Y después, en menor proporción, las de los 20 a los 24 años. Y como pueden ver, sí, el porcentaje es muy bajo
de menores de 9 años, pero también es muy bajo a partir de los 25 años. Entonces, esto nos sugiere precisamente que este cuerpo, estas niñas se están convirtiendo en cuerpos objetos, ¿sí? Precisamente para un mercado que obviamente continuamente está esta situación. Obviamente la complexión también responde a esta heteronormalización de los cuerpos, como los cuerpos atractivos son los cuerpos delgados, los cuerpos medianos, y entonces esta es la característica. Yo una vez escuché, no recuerdo dónde, que también, y eso no viene en el RENAPED, es el cabello. ¿Qué tan largo es el cabello? Porque obviamente el cabello es es simbólico, ¿no? En la mujer. Entonces, ese dato no lo tengo, no lo he podido conseguir, lo escuché alguna vez en alguna ponencia, pero precisamente es muy determinante, ¿no? Cómo la edad, cómo la complexión, cómo ciertas características físicas están muy fuertes predominando en la desaparición involuntaria de estas niñas y adolescentes. Y la otra parte que preguntan era justo lo que platicabas de pues, la situación familiar y de estas niñas y adolescentes de vulnerabilidad por pobreza y por nivel de estudios, ¿no? Que mencionabas por ahí. Así es. Sí, efectivamente. Dentro de los datos estadísticos, no podemos determinar cada uno de los casos particulares, pero obviamente dentro de las características del lugar, que es lo que tenemos que estudiar, en mi caso como geógrafa, el lugar, por qué en ese lugar y no en otro lugar, es precisamente cuáles son las características del lugar y se toman los datos obviamente a nivel municipal, son datos del índice de rezago social, y el índice de rezago social obviamente va a cumplir con algunas características como es la educación básica inconclusa, el porcentaje de personas sin servicio a la salud. Otro dato importante es sin agua potable, si carecen o no de agua potable y de drenaje, y pues el último sin servicio de energía eléctrica. Yo utilicé 3, que fue educación básica incompleta, sin servicios de salud y sin energía. Y bueno, obviamente eso tiene no se refleja, pero sí se puede dar, nos da un atisbo de que en algunos municipios sí es una constante, sí es importante, mientras que en otros lados no. Pero con el grado de violencia que se ejerce o que hay en esos municipios, ahí sí hubo una correlación muy fuerte. Entonces sí tenemos una como mímesis, por decirlo de alguna manera, otra, esa precisamente, tenemos una correlación muy fuerte entre homicidios, por eso lo puse violencia y mujeres desaparecidas, ¿no? Sí hay una correlación, hice un índice entre los homicidios y las armas incautadas, armas de fuego incautadas, y a partir de ahí lo que hice fue hacer una correlación espacial bivariada, y resultó, si se dan cuenta, que es prácticamente el mismo mapa de la correlación entre la violencia y las mujeres desaparecidas, y el primer mapa que se presenta, que es el de análisis de puntos calientes, es prácticamente el mismo mapa. Ese. Entonces, la relación no solamente tiene que ver con las características de vulnerabilidad socioeconómica, sino con las características de violencia que se están ejerciendo en esos lugares de diferentes formas. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Voy a leer algunas y luego a mí me gustaría profundizar con este tema que mencionabas tú, de que lo mencionaste al inicio y al final de tu presentación. Uno, a través de cómo se liga, digamos, la zona metropolitana del Valle de México
con la economía mundial, ¿no? Y la economía mundial a partir del capitalismo criminal, ¿no? Pero también lo decías de forma territorial, que por ahí pasan las carreteras y las rutas de migrantes que van de sur al norte, ¿no? Entonces, luego si puedes hacer alguna reflexión sobre justamente esto, pero también sobre las características espaciales de esos hotspots. No sé si tengas tú algo de reflexión al respecto. Y te voy a leer 3 preguntas y luego pasamos a tu respuesta y otras 3 preguntas, ¿de acuerdo, Lina? Ok, sí, perfecto. Ya que las voy anotando. Perfecto. Mira, mencionan a Irma Escamilla, que felicita por la aplicación de la metodología, y pregunta si hay otra región en la cual han aplicado esta metodología y que si no, pues ella considera que sería una opción de análisis urgente, ¿no? Para que sea atendida. Y ligado a esto, dicen, Benjamín dice, asumiendo que estas investigaciones son para tomar medidas preventivas, entonces la pregunta es si hay disposición de parte de los organismos públicos y las autoridades competentes para realizar las acciones preventivas considerados los resultados de la investigación. Sí, yo también es una pregunta que me hice regresando de ver tu análisis de hotspot. Es decir, si está tan claro en qué calle o en qué avenida o en qué barda desaparecen las personas, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Bueno, aquí hay una reflexión de parte de Dulce María Roma, pero igual tú puedes decir algo al respecto. Es que no siempre las mujeres mueren, ¿no? Que como ahí ahora se habla mucho del tema de feminicidio, que como el mapa que trabaja María Salgueiro, y tampoco lo hacen necesariamente por arma de fuego, obviamente, pero que el tema ahí es la parte cultural, ¿no? La relación de poder que le da al arma de fuego, bueno, que quién se siente con capacidad de matar a gente, de raptar a gente, y si puedes, lo dijiste, pero si puedes profundizar en tu reflexión, sería muy bueno. Y hay varias otras preguntas, pero si quieres estas, luego regresamos al... Ok, sí. Gracias por las preguntas. Hay otras regiones. Yo este trabajo es solamente una parte de mi tesis doctoral. Yo estoy trabajando todo el país como parte de como tesis doctoral. Es un análisis espacial criminalístico de todo el país. Entonces, pero precisamente la situación es que a partir de del primer mapa que desarrollé, me doy cuenta que la violencia, bueno, hacia las mujeres, en este caso, el fenómeno de desaparición involuntaria de mujeres, o bueno, de personas, porque lo hago para los dos, para hombres y mujeres, porque déjenme decirles que presentan patrones espaciales diferentes, hombres y mujeres. Entonces, es precisamente, yo me doy cuenta que para las mujeres, las zonas metropolitanas del país son un foco de problema. Desaparecen las mujeres en las zonas metropolitanas más que los hombres. Ese sería para contestándole a la doctora Irma. A Benjamín, ¿hay disposición de las autoridades? No. No. Recién acabo de terminar un seminario, un diplomado internacional sobre desaparición, y había mucha gente de las fiscalías, ¿no? Escuchándonos, y pues ellos como empleados nos comentaban que no hay, o sea, ellos no ven disposición de las autoridades, por eso estamos hablando de un estado omiso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si no somos sujetos jurídicos, o sea, que podemos votar y que podemos pagar impuestos, no somos personas se podrían considerar importantes para el Estado. Y estas desapariciones son en personas, en niñas, adolescentes que todavía no son sujetos jurídicos, como podemos ver. Entonces, precisamente, no hay una disposición. También otro factor que es muy importante es la reducción que se ha hecho del presupuesto para todas estas cuestiones sobre violencia de género a nivel federal, y obviamente esto impacta a nivel estatal.
También que no se cuenta, hay un terrible problema de praxis, porque no se cuenta con el personal adecuado o no hay personal adecuado. O el personal adecuado no es contratado porque no hay el presupuesto para que se puedan llevar este tipo de análisis. Entonces, ¿hay disposición de las autoridades? Definitivamente no. Y bueno, no siempre lo que comenta Dulce María, sí es cierto, no siempre las mujeres mueren, pero pues obviamente el arma de fuego creo que es la más importante símbolo o representación del poder, ¿no? Básicamente, muchas de las mujeres, hay un reporte que no recuerdo quién hizo, sobre violencia de género y armas de fuego, y es impresionante cómo esta arma de fuego representa simbólicamente esa violencia, ¿no? Como ese aumento también de muerte en mujeres, en feminicidios o en situaciones, porque muchas veces no se declara feminicidio, sino simplemente homicidio, cómo es llevado por medio de un arma de fuego. ¿Por qué? Porque significa poder, el poder patriarcal, ¿no? Las armas de fuego son poder patriarcal. Ay, muchas gracias, Gaby. Voy a decirte otras preguntas que tenemos aquí. Bueno, Valeticia pregunta sobre qué sucede si tú tienes alguna información una vez que se recuperan a las personas que lograron sobrevivir a este proceso de desaparición. ¿Qué sucede con ellas, ¿no? Sobre todo en tema de mujeres, o sea, ellas qué hacen y si hay algún mecanismo estatal o si hay organizaciones de la sociedad civil o me imagino que llegan con sus familias, o sea, si tienes algo de este contexto al final de la escala. Y luego, bueno, aquí hay alguien que menciona el tema de feminicidio de las asesinadas de Ciudad Juárez, ¿no? Que hablan sobre justamente el tema del cabello, ¿no? Que el cabello largo y negro era constante con el tema y que me imagino que tiene que ver con esta reflexión que si nos puedes profundizar sobre qué significa el cabello y la ser delgadita, etcétera. Y a lo mejor también el tono de piel, ¿no? Que luego creo que por ahí había algo. Y alguien menciona que está relacionado el tema de la sexualización, ¿no? De las jóvenes y niñas en la pornografía. Y bueno, eso, si puedes hacer una reflexión acerca pues la cultura patriarcal, ¿no? En la que estamos todos inmersos. Y ahí yo quisiera meter también mi cuchara, porque preparándome para esta presentación, leía en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen como material de sensibilización a la gente el libro de La fosa de agua, ¿no? De esta Lidia Carrión, que habla sobre feminicidios, o sea, no es nada para nada el mismo fenómeno. Pero sí mencionan algo que a mí me gusta pensar, que es el continuum de violencia de género, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que a una niña la puedas desaparecer de una calle y la puedas vender y la gente llegue y la use como mercancía y haya toda una cadena de gente que permite que eso suceda, que permitimos que eso suceda? Si tú nos puedes hacer un poco de reflexión al respecto sobre esto que mencionas de cómo son vulnerables las personas y las situaciones, te lo agradecería mucho. Y ahorita seguimos con más comentarios. Bueno, ¿qué sucede una vez que se recuperan las personas? Aquí en México hay varias asociaciones civiles muy importantes. Ahorita no recuerdo el nombre de las personas que se dedican precisamente a, vamos a decirle, a un proceso de sanación, porque estas personas obviamente pierden su identidad, pierden mucho de lo que, obviamente, o sea, se convierten en objetos. Un objeto pues no tiene una personalidad, no tiene una identidad, y hay muchas asociaciones que se dedican, al menos en México, a pues darles asesoramiento psicológico, apoyo, a darles una educación, porque pues muchas veces, como comentábamos, pues pierden muchas cosas, ¿no? Incluso una educación. Muchas de ellas pues obviamente tienen bebés, ¿sí? Productos de estas violaciones. Y
tienen que las rescatan con todo y sus bebés muchas veces, y pues bueno, hay que buscar esas asociaciones y apoyarlas, ¿no? En Estados Unidos yo tengo entendido que lo que se hace, no sé, no me consta en México, que se hace un juicio, porque cuando se rescatan, allá sí a veces atrapan a los perpetradores, al menos a los proxenetas, y se les hace un juicio, ¿no? Y estas personas quedan como, están bajo el amparo de la ley por ser víctimas en su territorio y tienen la ventaja de que igual se les proporciona todo por parte del Estado, una nueva identidad, educación, etcétera, etcétera. Y también llevan el proceso de restitución, de, eh, de que se les hace ¿cómo decirlo? Un pago, por decirlo de alguna manera. A diferencia, ¿no? O sea, las leyes son muy diferentes. Obviamente allá sí hay, por decirlo de alguna manera, mayor movilización en este trabajo de rescatar a las personas, cosa que pues aquí en México, o sea, al contrario, ¿no? Parece que están las autoridades coludidas y por eso nadie ve nada, ¿no? Es muy diferente el proceso. ¿Qué significa el cabello, el tono de piel dentro de todo dentro de todo este contexto? Bueno, las características fisonómicas responden y siempre han respondido a través de la historia a un estereotipo de lo que es de la belleza, ¿no? De lo que se considera sí, como acaban de poner, a un perfil deseado, ¿no? El que nosotros nos digan que tu cuerpo debe de ser de determinada forma, de determinado aspecto, tienes que ser más tirarle hacia lo blanco y hacia lo rubio, hacer un estereotipo de feminidad, ¿sí? Que cumplas con ciertas características, pues son más bien características de orden patriarcal, ¿no? De lo que debe de ser y lo que no debe de ser una mujer. Y obviamente esas vienen, si nos ponemos a estudiarlo desde la antropología, pues la mujer siempre ha sido un objeto de intercambio económico, ¿sí? Ya sea como las mujeres con la dote en su momento, las famosas fiestas de los 15 años, las presentaciones, todo esto pues está dentro de un orden y una regulación patriarcal, ¿no? El valor asignado, ¿sí? Vamos a decirlo así, el valor asignado va a depender de tus características físicas, de dónde vengas. También, obviamente, vamos a juntarlo con la otra, con la que es la sexualización de las mujeres y las niñas, pues obviamente va a responder a este estereotipo de la feminización deseada, de lo que debe de ser una mujer y de la mujer para el placer del hombre, ¿sí? Que siempre se ha visto esto desde toda la historia, ¿no? Del patriarcado, de este sistema, y que siempre nos los van a estar recordando por medio de la violencia simbólica y estructural, ¿no? El día que empezamos a deconstruir de dónde viene esta violencia, que es simbólica, que es estructural, pues nosotros podemos todavía decir que tenemos un camino que andar muy, muy grande todavía. Y bueno, el continuum de la violencia de género, pues obviamente va a responder precisamente a esta violencia hegemónica, a esta violencia patriarcal, que se ve representada en la sociedad a través de la cultura, de sus tradiciones, ¿sí? Y que es violencia estructural. Toda esa es violencia estructural, es violencia que se genera hacia los cuerpos femeninos a través de los símbolos, de las simbologías, de las tradiciones. Entonces,
todo eso tenemos que romper con ello. Lo hemos hecho poco a poco, pero sí nos falta mucho por hacer. No sé si quedó más claro. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí hay otras preguntas en el chat. También si alguien quiere hacer la pregunta directamente o un comentario directamente, puede ahorita levantar la mano. Son muy bienvenidos. Lo que iba a decir es que hay una pregunta aquí que no sé si puedes hablar un poco al respecto. Sobre la diferencia entre el fenómeno que tú estás investigando, que es el de la desaparición, o el, ¿sí es el término correcto? Desaparición de personas, bueno, desaparición de mujeres. Desaparición. Sí, ok, desaparición de mujeres en la zona metropolitana y otro fenómeno que está ligado justamente a través de esto que mencionas de la violencia estructural y de sentir que la vida humana no vale nada, ¿no? Que es el tema de los feminicidios, ¿no? Entonces, Okay. si puedes hablar de eso un poco, la diferencia y las similitudes. Ok, sí. La desaparición, de hecho, voy a parafrasear algo que he escuchado de las mamás de chicas desaparecidas, es, la desaparición es un acto de magia. Se las llevan. Entonces, decir también la palabra desaparición también implica muchas cosas, ¿no? O sea, como ellas las dicen, no es un acto de magia, pero les digo, ahí es donde radica nuestro problema, ¿no? ¿Cómo entonces, cómo lo nombramos? No es secuestro, porque me ponen que secuestro, no. Por ley, el secuestro implica que te piden dinero para soltar a la persona. Hay una, legalmente, porque nos tenemos que meter también en el aspecto legal, desaparición forzada, desaparición involuntaria cometida por particulares, secuestro y privación ilegal de la libertad son cosas diferentes. Entonces, no es secuestro, porque para hacer secuestro necesita que se pida dinero por la persona. Y esa es definición legal, ¿no? Lo que viene siendo desaparición forzada tiene que ser por parte del Estado. La cuestión aquí es que el Estado, el problema aquí en México es que no sabes quién te levanta. Esa es la realidad. En Chile, en Argentina, pues sabes quiénes son. O sea, para hacer la diferenciación entre desaparición forzada y desaparición involuntaria o cometida por particulares. Saben, dicen, pues fueron los milicos, punto, ¿no? Aquí en México no, porque cualquier célula del crimen organizado, cualquier brazo armado, puede andar vestido como policía. Y entonces no sabes quién fue. Y en cuanto a la situación que les comentaba yo, que es privación ilegal de la libertad, pues sí tiene que ver legalmente, checa más con la desaparición involuntaria de personas. Y bueno, ahí sería como esta cuestión, ¿no? Y en cuanto al feminicidio, la diferencia, pues la cuestión es que en el feminicidio sabemos dónde está el cuerpo, ¿sí? Las familias van a pasar por un proceso de duelo, pero aquí en la desaparición involuntaria de personas y también en la forzada, la pregunta es, ¿dónde están? Porque para que sepamos, para que se pueda hacer un proceso, hay un proceso de duelo, pero no es el mismo que de una persona que fallece. Otra, en cuanto a, les decía, ese es el proceso del duelo. Otra es, la pregunta es totalmente geográfica. ¿Dónde están? Esto implica una localización, pero no hay un cuerpo, no sabe si está viva, por ende, no sabe si está muerta. Para algunos lugares lo que han hecho es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema gigantesco. Dice, la persona está en calidad de desaparecida
hasta que no haya un cuerpo. Entonces, imagínate, o sea, no tienes la certeza de si está viva, si está muerta, hasta que haya un cuerpo. O sea, en Estados Unidos se van sobre la certeza. ¿Hay cuerpo o no hay cuerpo? Aquí en México estamos igual, pero es diferencia. O sea, hay una diferencia muy grande porque las familias de las personas víctimas de feminicidio, pues saben que hay un cuerpo y saben dónde está y saben el tipo de violencia al que fueron ejercidas. Los familiares, las mamás y los papás no saben dónde están sus hijas ni qué violencias están siendo ejercidas sobre ellas. Las pueden imaginar y se pueden horrorizar y pueden no dormir por eso, pero no hay certeza de dónde están. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el feminicidio, sí. Podemos compararlo, como decían con las muertas de Juárez. La cuestión aquí, yo me voy mucho a las muertas de Juárez con lo que dijo Rita Segato, ¿no? Que era y sí estoy totalmente de acuerdo con ella, era estas muertas de Juárez, la forma en cómo esas muertes son simbólicas totalmente, representan actos de iniciación en alguna secta criminal probablemente. Y lo que Rita Segato, bueno, lo más destacado es decir que esto significaba que eran dueños del territorio y podían hacer lo que querían. Igual pasa lo mismo aquí, que es en lo que los une, ¿no? El crimen organizado, las células, son dueños del territorio, continuamente luchan por el territorio. Vemos el caso de ahorita de Michoacán, de Zacatecas. Hay luchas constantes por el territorio y que obviamente eso implica violencia hacia los cuerpos que lo habitan, de cualquier manera. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, hacer una pregunta directamente a esta Gabriela. Hay varias preguntas por el chat. Creo que ahora muchas preguntas por chat. A lo mejor ahora está más sencillo hacer las preguntas por chat, porque es que sí es un tema fuertísimo. Entonces, bueno, si ves, aquí hay una de Dulce, que habla sobre el Código Civil y los procedimientos civiles, que señalan los pasos para la declaratoria de ausencia y cómo no se armoniza con el Código Penal, ¿no? Y que ahora tenemos una ley respecto a la ley de declaración especial de ausencia para las personas desaparecidas, que a ver si nos puedes comentar si conoces algo del tema, porque yo sé que lo tuyo es el análisis territorial, que es una cosa, y el otro es el análisis legal, pero si puedes, tienes algún comentario sería muy bueno. Sí. Y luego, Gabriel Jiménez, bueno, no, en realidad Nisa Picasso me pregunta sobre, digamos que si hay información sobre los casos que logran rescatar del estado de salud. Me imagino que por la explotación a la que son sometidas, pues debe haber un tema ahí fuerte de enfermedad de transmisión social, sexual y de VIH en ese caso. Y a mí me gustaría, si nos puedes hablar un poco de este tema de la información, porque yo entiendo que una parte importantísima de tu trabajo fue utilizar datos que, como dices, usualmente decían, desaparecieron personas. Y es, ok, ¿y qué personas, no? ¿Qué género tienen? ¿Qué perfil tienen? Y con eso hacer una estrategia, en teoría, ¿no? Entonces, si nos puedes decir cómo va la construcción de estos datos, qué tan fácil ha sido hacer y si ha habido avances, seguir estas recomendaciones de ONU de que las estadísticas siempre tengan género y que tengan, bueno, etnicidad y que tengan como toda la información que hay disponible para poder analizar y hacer inteligencia. Entonces te dejo esto y ahorita seguimos con comentarios y preguntas. Claro. Bueno, en cuanto a la declaración de ausencia, no se da en todos los estados. Hay avances ya en algunos estados que se pueda declarar la ausencia de la persona. No es para todos, como dicen, de pronto choca con el Código Civil, pero aquí lo que radica, lo que he escuchado por parte de los familiares de los desaparecidos, las y los desaparecidos, es el juez. El juez y que tenga perspectiva de género y que tenga empatía y que tenga las ganas de hacerlo también.
porque sí parece que no, pero somos rehenes de nuestro propio sistema legal, para que se haga la declaratoria de ausencia, porque sí se han dado los casos de jueces, que lo voy a decir con estas palabras, de muy mala leche, dicen, pues a ver, demuéstreme que está vivo. ¿Cómo le van a demostrar vivo si está desaparecido? O que está muerto si no hay un cuerpo. Entonces, sí hay estados donde ya hay esta declaratoria de ausencia en los pasos que se siguen. Hay abogados muy comprometidos con los colectivos de buscadoras y buscadores de familiares desaparecidos que prácticamente ya como que tienen como una agilización de los pasos, ¿no? Para poderlo llevar, pero no en todos los estados se desarrolla. Entonces, sí es muy importante tener bien toda la cuestión penal también alrededor, es muy interesante. Y sí, no estoy totalmente, como no soy abogada, lo que alcanzo a entender, no estoy, y lo que, bueno, lo que entiendo de lo que platican, ¿no? Pero sí hay un problema muy fuerte que tenemos también con respecto a nuestras leyes. Y bueno, si hay información o no de casos positivos de enfermedades de transmisión sexual o VIH, virus de inmunodeficiencia humana, mucha de la información es información sensible y como tal se tiene que tratar. Y entonces, obviamente, si la hay, no la van a dar a conocer, ni aquí ni en ningún lado. Sería importante reconocer que todas estas personas, tanto los familiares como las sobrevivientes de trata, tienen derecho a reservar su información y a permanecer anónimas. ¿Por qué? Porque están en un proceso y porque pueden volver a ser víctimas de la delincuencia. Las pueden callar. Estamos hablando de matar. Entonces, pues obviamente hay que tener una sensibilidad. Muchas veces en este afán por querer tener datos y querer tener información, perdemos un poco la ética de hasta dónde debemos de llegar. Entonces, sí debe de haber datos, probablemente sí los haya, probablemente sí haya casos, pero van a estar guardados con celo ético, obviamente. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, es el momento de hacerlo. Puede ser por chat, puede ser levantando la mano. Anímense. Aprovechamos que tenemos a esta superponente que está justamente investigando este tema desde hace algunos años por su doctorado. Y yo ahí me gustaría preguntarte si digamos que tenemos muy claro, o bueno, no muy claro, pero hay avances en el perfil de las personas que podríamos ser víctimas más fácilmente por este tema de trata. ¿Tienes alguna información sobre los perpetradores? O, por ejemplo, pensando en esta idea territorial, que dices, hay un tema ahí de homicidios, hay un tema ahí de una frontera, ¿no? Hay un tema de ciertos lugares donde se llevan a cabo, y también me imagino que hay un tema de redes internacionales que mencionabas tú también. Entonces, si puedes hablar un Claro. poquito más, sería bueno. Sí, mira, hay avances sobre los perpetradores, muchas veces no. ¿Por qué? Porque son parte del mismo Estado. Entonces, es lo que nosotros conocemos, ¿no? Como, por ejemplo, el caso típico Tlaxcala, ¿no? Que dicen, bueno, es que ahí todos están metidos, ¿no? Hasta la familia. Y sí, efectivamente, hasta las familias están metidas porque hay una construcción y es algo que a mí no me gusta tratar mucho sobre victimología. No soy victimóloga, no soy criminóloga, pero pues le tienes que entrar, ¿no? A esto. Y es precisamente en estas construcciones, ¿no? Yo me voy más hacia la criminología crítica. Y la criminología crítica lo que te dice es que el delincuente no es una persona pervertida, no es una persona con problemas, no es una víctima del Estado. El delincuente sabe lo que hace.
Entonces, para muchos de ellos, y lo hemos visto no solamente con la trata de personas, sino con otro tipo de delitos, es que hay una normalización tal de la violencia y hay una normalización y también hay una necesidad de sobrevivir, por decirlo de alguna manera, a la falta de oportunidades que normalizan las actividades delictivas. Las actividades delictivas forman parte de su familia, forman parte de su vida y es muy difícil, que yo lo he escuchado de diferentes especialistas en seguridad nacional, que dicen es muy difícil romper esos ciclos, romper esas estructuras familiares donde ya está la violencia y la actividad delictiva como parte de ellos, o sea, lo ven como una cosa normal. Entonces, tenemos problemas fuertísimos en ese aspecto porque hemos vivido una violencia estructural, una violencia económica a lo largo de ya varios años que no dejan otra opción, ¿no? Como decía un urbanista, no recuerdo, creo que era brasileño, que decía la necesidad de vivir la ciudad. Todos tenemos la necesidad de vivir la ciudad y obviamente de qué manera no importa. Entonces, pues es el principio, ¿no? De la ilegalidad. Hay gente que se dedica a vender discos piratas, pero hay gente que se dedica a la trata, a la prostitución, al narcotráfico, al tráfico de armas, etcétera. Entonces, si hay diferentes tipos de ilegalidad, sí. ¿Qué tanto la hemos normalizado? Pues eso nos tenemos que cuestionar como sociedad, ¿no? ¿Qué tanto la hemos normalizado? Y qué tanto nos hemos vuelto cerrados de ojos, por decirlo, ante o tener falta de empatía ante lo que estamos viendo en nuestra sociedad, lo que está pasando con nuestras niñas, nuestras mujeres. Es como el cuestionarse, ¿no? ¿Qué está pasando? Muchas gracias, Tina. Y bueno, ahí no sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario, pero yo creo que, bueno, la siguiente pregunta que a mí me gustaría hacerte es hacia el tema de las propuestas, ¿no? O sea, pensando que es un panorama súper complicado, que tiene obviamente que abordarse desde distintos ángulos, porque está este tema cultural en el que no solamente se ha normalizado, poco a poco nos desensibilizamos el tema de la ilegalidad, ¿no? Es como todo el mundo sobrevive por sus propios medios o por los medios de su familia y sus redes que les pueden compartir recursos, entonces es como la lucha del más fuerte. Pero también ahí hay un tema que está muy ligado, que es el tema de la violencia de género, ¿no? Y el constructo de que las mujeres son propiedad de alguien, ¿no? Y entonces, pues es muy fácil venderlas como mercancías si ya consideras que no son, o bueno, que hay este discurso que dice, pues realmente no somos personas, ¿no? Y sobre todo si somos morenitas y, no sé, como que hay todo un tema ahí que mencionabas al inicio de tu marco teórico, un tema colonialista, un tema sexista y un tema de, bueno, de una economía capitalista en el más avanzado modo de, eh, de despojo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí nos puedes ayudar ahí a preguntar. Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿cuál es lo que se puede hacer? Porque a lo largo de este seminario, en otros problemas que no son tan terriblemente graves como este, que puede ser el tema de transporte público, un tema de vivienda, un tema de la tenencia de la tierra, etcétera, siempre está la constante de que hay un tema cultural, ¿no? Y entonces la cuestión sería, a largo plazo hay que transformar la cultura que tenemos. Y eso lo hacemos todos poco a poco y también con políticas públicas, ¿no? Claro. Entonces está un tema. Pero el otro es específicamente en este tema de desaparición de personas, con este análisis tan preciso que tienes de la forma territorial en la que están, ¿qué podríamos hacer? Mira, yo cuando empecé este proyecto, obviamente lo que quería eran propuestas, yo quería propuestas, ¿no? Yo digo que la ciencia que no propone, no, o que no trata de hacer algo a favor de o resolver una situación, pues realmente no tiene algún valor, ¿no? Entonces, pues la propuesta es obviamente por medio del análisis, obviamente en la geografía del crimen, el análisis espacial, todos estos mapas, esta información
se utiliza para hacer políticas de prevención. Políticas de prevención, políticas de reducción del crimen, para empezar reducción y después prevención. Prevención y reducción juntas, la mayoría de las veces. Pero esto siempre y cuando los tomadores de decisiones, la gente que está al frente, decida que se debe de hacer. El problema es, como les comentaba, tenemos un Estado omiso ante estas situaciones. Entonces, la política de la violencia, todo esto, mucha información, inclusive de diferentes tipos de crímenes, por ejemplo, asaltos a pie, asaltos en transporte público, está hasta puntualizada. O sea, podemos hacer mapas más precisos todavía de los que hice yo, porque este es a nivel municipal. Podemos bajar todavía la escala y combatir precisamente estos puntos donde se da la violencia. Debe de haber políticas públicas realmente efectivas para disminuir la desigualdad y la pobreza. No se borra, o sea, también esa es una situación que no podemos dejar de lado. Pobreza y desigualdad tienen que ver y se ve reflejada espacialmente, se ve reflejada en nuestras ciudades. Se ve, por ejemplo, una cosa que no hablé, pero que sí tengo, por ejemplo, escrito, es la diferencia de la segregación socioespacial. Cómo están segregadas los lugares donde no hay prácticamente, o es muy bajo los casos, la frecuencia de los casos de personas desaparecidas, responde a un tipo de segregación socioespacial, que es por lo regular el mercado inmobiliario formal o legal, mientras que en el mercado informal, inmobiliario o ilegal, donde está la autoconstrucción y todo esto, es donde se están dando la mayoría de los casos. Entonces, hay mucho, como les digo, es como un conjunto, y es un conjunto de información, es un conjunto de datos donde lo podemos ver. Entonces, pues obviamente sí hay mucha información al respecto. Se puede ver desde el neoliberalismo, se puede ver nada más desde el punto de vista de la criminología, pero muchas veces la criminología peca de positivista y de hegemónica y patriarcal. Entonces, tenemos que buscar otra criminología, buscar hay criminología feminista, hay criminología crítica, que nos ayuda más, ¿no? Y hay que llevarlo a lo cualitativo. Esto es prácticamente cuantitativo, hay que llevarlo a lo cualitativo, y ahí es donde se da la mayor fuerza en la información, ¿no? Para hacer esas políticas públicas y de prevención. Te comentaba, toda esta información es prevención y orientar a la reducción del delito. Esto se puede hacer a través de los mapas. Ahí están los mapas delictivos, los mapas de calor. Todo esto tiene una función, todo esto es aplicado, es geografía aplicada. Pero si no hay, como les comentaba yo, los medios, o si no hay la disponibilidad de las fiscalías, o sea, hay que preguntarse cuántos analistas, cuántos especialistas en sistemas de información hay en las fiscalías. Prácticamente ninguno. Entonces, como les comentaba yo, hay un problema de praxis, hay un problema de falta de interés, hay un problema muy fuerte que tenemos, ¿no? Somos sujetos supuestamente de derecho, pero no vemos, ahora sí que claro, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que se está haciendo. Es un problema terrible, se pueden hacer muchas propuestas, como todo, desde la academia hay muchísimas propuestas, pero el problema es que nos escuchen, ¿no? Muchas veces. Y estos son los foros que nosotros tomamos para que nos escuchen, aunque sea un poco. Y en ese tema de propuestas y para que escuchen, pues sí, o sea, hay un tema ahí del marco legal, hay un tema de cómo están hechas las fiscalías, que son quienes investigan, ¿no? En el sistema mexicano. Yo tengo ahí un tema. Nosotros, pues somos básicamente un grupo de gente que estudia temas urbanos, voy hacia geografía, arquitectura, urbanismo, sociología, ¿no?
Pero lo cierto es que a veces, por ejemplo, en el PUEC hacemos planes y programas de desarrollo urbano. Y entonces, pensando en eso, digamos, ¿habría algo que podríamos hacer desde este tipo de instrumentos o en realidad la cuestión espacial de diseño no implica tanto o no impacta tanto? Yo creo que sí debe de haber un impacto porque, mira, yo soy de la idea que, por ejemplo, el deporte te da identidad y te da pertenencia. Entonces, cuando tú, por ejemplo, llevas estas políticas a los espacios de la gente, que no solamente les das las canchas y ahí están, ¿no? Sino que no solamente son las canchas, sino los entrenadores, los apoyos para que desde pequeños hagan deporte, se sientan identificados, se sientan acompañados dentro de sus familias, dentro de su comunidad. Entonces ahí cambiamos mucho, mucho a las personas. Entonces los alejamos, literal, sí los alejamos del crimen. ¿Por qué? Porque no se van a sentir identificados con eso. Entonces, sí, la cuestión del urbanismo, la cuestión del espacio es indispensable en todas estas situaciones, en la prevención. Debe de ser un trabajo conjunto entre diferentes especialistas para no nada más darles un espacio de calidad o porque cierta norma nos pide que haya una cancha de ahí para la gente, ¿no? Después de construir, o un espacio verde. Sí, pero muchas veces esos espacios, si se dejan, si no se les da el mantenimiento o si no se da el apoyo, como te comento, que lleven entrenadores, que haya el apoyo financiero, porque también eso implica mucho, para que haya eventos y torneos y los niños puedan ejercer su libertad de deporte y lo que quieran con, pues es imposible, ¿no? Se quedan como lugares muertos. Después se vuelven lugares de miedo. Entonces, tiene que ser todo en conjunto, ¿no? Y para eso, pues obviamente, debe de haber una excelente planeación y un compromiso de las autoridades para que esto suceda. Sí, porque no podemos estar diseñando espacios, poniendo luces, si de todos modos va a ser un lugar de miedo, ¿no? O sea, la calle sí puede estar llena de luces, va a estar tan alumbrada, pero va a seguir el miedo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Los apropian los drogadictos, que no es cuestión de criminalización, pero empieza a haber ahí problemas y entonces es conjunto, ¿no? Tenemos que, nosotros lo pensamos desde nuestra perspectiva, lo diseñamos bonito, lo pensamos bonito, lo trabajamos en conjunto, pero como te digo, si no hay el presupuesto muchas veces o el compromiso de las autoridades, es muy difícil que estas cosas pasen. No imposible, porque los tenemos que meter también a que entiendan que esto es en beneficio incluso de ellos, ¿no? Político de ellos es beneficio. Lo tienen que entender. Muchas gracias. Y finalmente ahí, bueno, no sé, ya ahora sí vamos a cerrar la sesión. No sé si alguien más quiere hacer una última pregunta o comentario. Es el momento de aprovechar. Y si no, yo creo que ya cerraremos la sesión con una última reflexión de tu parte. No sé si te interesa. Y yo nada más tenía la pregunta de esta línea que hablabas de esta correlación que hay, ¿no? Entre, bueno, barrios periféricos de construcción informal, ¿no? Que hay con la informalidad de los pobres, ¿no? Porque también hay informalidad de los ricos y luego nada más los formalizan sus edificios y ya quedó. Pero en este caso de colonias populares, de autoconstrucción, de informalidad, esto refiere obviamente a las víctimas, ¿no? Que me imagino que allí habitan, que ese es el territorio en el que están, pero también es el de las personas que cometen los crímenes de desaparecer a estas mujeres. Pues Oh. mira, no sabemos, es que te digo, nunca ha habido a menos que sea trata y así como ya casos muy particulares como se dio
en Tlaxcala, que eran familias específicas, que millonarias. Es muy difícil de verlo porque el crimen organizado se ha vuelto tan diverso, tan complejo, porque podemos hablar de un cártel, que es una estructura monopólica impresionante administrativamente, y podemos hablar de células pequeñas. Entonces, las células pequeñas por lo regular son los que hacen estos trabajos. O sea, aparte están diversificados, ¿no? Cada quien hace diferente trabajo. Entonces, cada vez es más y más, y te vas metiendo, es más y más y más complejo. Puede ser que sean gente que viva ahí, sí. Hay diferentes formas. Puede ser como decían, la palabra secuestro, ¿sí? Que típico, ¿no? De que va la chica caminando, va pasando un coche, la jalan, se la llevan, no la vuelves a ver. La niña que iba por las tortillas, 20,000 cosas, ¿no? Puede ser también las redes sociales, es impresionante la cantidad de enganchadores que hay de diferente tipo. Y bueno, y esto sí es para todas las edades, ¿no? Porque depende de diferentes tipos de crímenes. Hay el enganchador tratante que sí va a tratar, que va a hacer sacarla de su casa y llevársela. Pero también hay otro tipo de enganches, ¿no? Entonces, enganches sentimentales, la mayoría es precisamente responden a una necesidad, ¿no? Sentimental, a una necesidad de comprensión que les van a dar, no sé, 20,000 cosas. Pero sí, obviamente sí es muy, muy, muy fuerte, es muy, muy dinámico, también se da porque yo tengo la idea de que va cambiando de lugar en lugar. A mí nadie me quita la idea de que eso se mueve. Entonces, y pues obviamente, como comentaba, ¿no? Estas fronteras que se desdibujan y se vuelven a redibujar de acuerdo con quién sea el dueño de la plaza, pues también es muy, muy, muy fuerte de entender. Entonces, no sé si, si está toda esta situación. Le podemos estar más horas, más seminarios y no acabaríamos porque sí es, como les comentaba al principio, es muy complejo, muy diverso. Yo lo veo como un conjunto de sistemas y cada vez tengo que quitar menos sistemas porque si no, no acabo nunca, ¿no? Entonces, sí es esta situación que se da, ¿no? Tenemos un serio problema social, tenemos una crisis de lesa humanidad y obviamente tenemos que ser más empáticos con las personas, no creernos el discurso de que en algo andaban o se fue con el novio y recordar que ante el caso de desaparición de una persona no se deben de esperar ni 48, ni 24, ni 48, ni 72 horas. Debe de ser de inmediato la denuncia. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, yo ahí nada más pensando en este tema, ¿no? Entonces ahorita estás enfocada a donde desaparecen las víctimas, ese análisis territorial de esa parte, que es muy importante, porque además nosotros ahí podremos intervenir en parte. Y este es un llamado, no tiene nada que ver con esta ponencia y este análisis súper bueno que haces, sino es una reflexión y una invitación. Y es que no nos quedemos nosotros apáticas o apáticos frente a la violencia de género. Muchas veces en la vida cotidiana no sabemos cómo reaccionar, porque además tenemos este chip metido de que, bueno, en algo anda o es su problema, ¿no? Ya es la relación entre estas dos personas y por algo ella se deja, ¿no? O como que hay esta intención de minimizar los problemas, sobre todo cuando es violencia de género. Entonces, ahí hay un tema importante que es en el que yo pienso que todos podemos contribuir, que es que siempre preguntarle a la víctima, siempre preguntarle a la chica que se ve que está sintiendo que eso no está bien, preguntarle si está bien o si necesita apoyo. Y yo creo que eso hace que dejemos de invisibilizar la violencia y que dejemos de ver a estas personas que se sientan aisladas. O sea, no sé, en la vida cotidiana hay situaciones y luego solemos hacernos de la mirada que no vemos, pero creo que sí es bien importante empezar a cambiar ese chip. Bueno, aquí hay un mensaje fuerte de Nisa Picasso que dice que
la ausencia de voluntad política y la omisión del Estado pues es muy fuerte, pensando en la falta de especialistas para atender a las mujeres que se logran rescatar, porque nos parece haber atención integral entre lo legal y la salud, definitivamente. Ahí habla del tema de VIH, y el tema de, si bien la prueba es voluntaria y confidencial, es pensar por lo menos que se ofrece la prueba en la consejería antes y después del resultado y acceder a la atención médica oportuna, ¿no? Que creo que sí es bien importante. Y te agradecen mucho por poner en mapa esta información que es tan difícil y dura de trabajar. Sí, en realidad, muchas felicidades, Lina, mis más grande admiración, porque por gente como tú tenemos esta información y no es nada fácil clavarse en el tema, para nada. Entonces, y aquí hablan de decir que hay que cambiar el esquema de la pedagogía que culpa a la víctima. Sí. Muy importante. Y no reproducirlo ahí. Uno cae directo y no. Entonces, creo que con eso cerraríamos. Una última reflexión de tu parte, si quieres, y ya cerramos la sesión del seminario. Bueno, pues bueno, mi reflexión es que tenemos, como les comentaba, escuchar a las víctimas de trata, escuchar a los familiares de los colectivos, sus necesidades, porque están abandonados literalmente por el Estado. Debemos de tratar de hacer, si al menos no podemos cooperar cuando ellos necesitan algo, de ser empáticos y de visibilizar y tratar de hacer más empática a la gente, porque hay un total desconocimiento, pareciera, de lo que está pasando en nuestro país. Entonces, tenemos que visibilizar todas estas violencias, hablarlas, ¿sí? Y también tenemos, tristemente, que saber qué es lo que se debe de hacer en un caso de desaparición, porque cada vez son más cercanos a nosotros, porque hay un mercado de oferta y demanda. Y es muy fuerte que tengamos que decir esto. Hay un mercado de oferta y demanda que responde precisamente a un mercado global de los cuerpos femeninos, de estos cuerpos que son objetivados, de estos cuerpos que son cosificados, que pierden toda identidad y que pierden sentido de pertenencia también. Y bueno, pues eso sería todo. Tratar de llevar esta información, tratar de hablarlo, lo tenemos que hablar entre sociedades, lo tenemos que hablar en familia, lo tenemos que hablar para hacer de esta sociedad más empática con los problemas de violencia que están pasando. No debemos de normalizar la violencia de ningún tipo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Lina. Pues con eso cerramos la sesión del día de hoy y les invito a quienes nos acompañan hoy a sumarse a la sesión del 10 de diciembre, que es la última del año, que también va a ser a las 10:30, y es sobre el tema de violencias de género en espacios urbanos. Y pues con esto sería todo. Muchísimas gracias, Lina. Un abrazo y un agradecimiento. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a todos y a todas por escucharme. Oye, y una última cosa, si nos puedes poner tu bibliografía que mencionaste de tus trabajos publicados en el chat, te lo agradeceríamos mucho. Bien, bueno, aquí lo puse, estoy en academia.edu, me buscan como Lina Gabriela Belaunzarán, ahorita se los pongo, y últimamente he estado subiendo cachitos de cosas que he hecho, entonces voy a tratar de subir el día de hoy para que lo encuentre ya el escrito, ¿no? De lo que está, y vendría siendo esto lo que fue en el 4º congreso del SIGUE, y voy a subir el del 3º, a ver, para aquí. Eso va a ser publicado prontamente. Entonces. Que sea publicado prontamente, exactamente. Perfecto. Bueno, pues hasta luego a todos. Voy a cerrar la sesión.